a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, el verso 1 en adelante. Cuando todo lo tengamos, usted me dice amén. Amén, amén. Lo leemos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Voy a repetir este texto. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4 y último. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Diga conmigo, vosotros. O pasándolo a nuestro castellano, nosotros, amén, también seremos manifestados con Él en gloria. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta ocasión por la oportunidad que usted nos da, Señor. Sentimos su presencia, Señor, fluyendo, moviéndose en cada uno de nosotros. Te pido humildemente, Señor, que puedas añadir más bendición a esta palabra, Señor, porque yo no lo puedo hacer, pero tú en nosotros sí lo puedes hacer. En el nombre de Jesús, ayúdanos en esta mañana a recibir esta palabra bendita. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria damos a nuestro Dios. Esta mañana traigo un tema un poco raro, curioso, pues no sé si usted ya estará familiarizado con esta palabra, pero ya la voy a estar adentrándome a esto, y si usted ya lo sabe, pues más o menos va a tener una idea de qué vamos a estar hablando en esta mañana. Quiero traer un título a lo que vamos a compartir. El título es el siguiente: los estereotipos. Ese es el título para esta mañana, los estereotipos. Y como dije hace un momento, a lo mejor alguien ya tiene una idea de cuál es el significado de esta palabra. A lo mejor alguien todavía no tiene una idea, o a lo mejor sí, pero no está tan seguro. Entonces, vámonos al diccionario, a ver qué nos dice el diccionario acerca de lo que son los estereotipos. Es importante que nosotros comprendamos en esta mañana de qué estamos hablando para poder adentrarnos a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Voy a estar hablando, dando una definición de lo que son los estereotipos, de cómo eso surgió con el paso de la historia, y después lo vamos a estar adentrándonos a lo que nosotros vivimos cotidianamente y haciendo uso o aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces, entremos en materia. Los estereotipos, nos dice el diccionario, que es una imagen. Diga conmigo, una imagen, una idea o una noción inmutable que una persona tiene o un grupo de personas tienen sobre alguna situación, sobre otras personas que de alguna manera tienen algún tipo de cosas que le han sido atribuidos. También están incluidos lo que son las cualidades, las habilidades o los rasgos distintivos que tienen dichas personas. Voy a repetirlo un poco más. Los estereotipos son una imagen, una idea o una noción inmutable, es decir, que no cambia, que está ya definido como tal, que tiene una persona o grupo social sobre otro u otras personas, de tal manera que a estas le han sido atribuidos de una manera o forma generalizada, de tal manera que podemos incluir las cualidades, las habilidades, los rasgos que distinguen a dicha persona. Y tal vez todavía no esté tan clara, y téngame paciencia, ya vamos a estar poniendo algunos ejemplos para que podamos comprender un poquito más de qué se tratan los estereotipos. Ahora, déjeme hablarte un poco de la historia, de dónde surge esta palabra estereotipo. Dice el diccionario que proviene del idioma griego, que proviene de la palabra otiopok. Perdone si no estoy pronunciando bien estas palabras, son otro idioma, ni siquiera es inglés o español. Entonces, ¿qué viene a significar estéreos o significa sólido? Y la otra palabra retomada del idioma griego que es to talk,
que pasándola un poco al español viene siendo tipos, que se traduce como impresión o molde. Ahora déjame hablarte un poco acerca de la historia, de dónde proviene o cómo se llevaba a cabo los tipos o los estereotipos, o cómo surgió la palabra que nosotros actualmente conocemos. Actualmente en el siglo XVIII, un estereotipo era la impresión tomada de un molde de plomo que era utilizado en una imprenta, de tal manera que venía a sustituir el tipo original. De ahí que un estereotipo sea la impresión o la marca sólida, es decir, algo inmutable, algo que sea igual, idéntico a lo otro, representativa de un grupo. Es decir, un tipo o un estereotipo son un conjunto de ideas y creencias preestablecidas que se aplican de una manera general e indiferenciada a un grupo social con base a una diferencia, puede ser a su nacionalidad, en cuanto a su etnia, en cuanto a su clase, en cuanto al aspecto socioeconómico, en cuanto a la edad, en cuanto al sexo, a una profesión, un oficio u otro. Los estereotipos de alguna manera pueden ser positivos o negativos, y le pido paciencia todavía, ya casi vamos a adentrarnos a eso, para que usted pueda tener una mejor idea de lo que eran los estereotipos o cómo se originó todo eso, pues en lo que es la imprenta. Yo no sé cuántos conocen una imprenta, han ido, han entrado pues allí y han visto cómo se llevan a cabo lo que son las impresiones. Su servidor, cuando era adolescente, trabajó en una imprenta, y muchas veces cuando se tenía que imprimir, especialmente cuando eran tarjetas de boda, de cumpleaños y todo eso, entonces va la persona a la imprenta y dice: mire, yo quiero hacer invitaciones y quiero que diga esto la tarjeta. Por lo general hay tarjetas que ya traen un encabezado o algo que ya está establecido, pero hay alguien que dice: no, yo no quiero eso, solamente quiero esta parte, y llevan una tarjeta como modelo inicial, y llevan esa tarjeta y dice: yo quiero que diga esto, pero quiero esta parte, que le añada esto, que agregue el nombre de mi hija o de mi hijo, del cumpleañero, la cumpleañera o de quien se va a casar, y que vamos a llevar a cabo una celebración en tal lugar y todo eso. Entonces todo eso era incluido. Entonces, como no se tiene algo como tal establecido, entonces se mandaba al lugar donde se fabricaban los tipos o linotipos, como se conocía en aquel entonces, y allí llevaba usted el original y ellos comenzaban a fabricarle todos esos moldes en una base como de plomo, para que cuando lo trajéramos a la imprenta pudiéramos comenzar a imprimir las tarjetas tal como la persona las había conocido. Entonces eso era lo que antiguamente se conocía como los estereotipos. De un original se sacaba una copia, y esa copia era aplicada de acuerdo a la necesidad de lo que se estaba necesitando, valga la redundancia. Entonces estábamos mencionando que los tipos o estereotipos casi siempre son generalizaciones, es decir, son aplicadas en una manera generalizada. Estábamos mencionando que hay estereotipos positivos y también hay negativos. Algo muy curioso dentro de lo que es la definición de la palabra estereotipo es que de alguna manera ofrecen una visión distorsionada de lo que es la realidad. Es decir, hablan algo de verdad, pero al mismo tiempo están presentando algo que no es del todo cierto. Y para que entremos un poquito más en materia, déjame mencionarte algunos ejemplos de estereotipos negativos, porque solo a través de mencionarte estos ejemplos usted me va a poder comprender un poco más de lo que yo estoy hablando. Déjame mencionarte algunos ejemplos de estereotipos negativos para que podamos comprenderlos en esta mañana. Por ejemplo, viene el primer ejemplo: creer que todos los morenos o todas las personas de color negra o morenos son haraganes. ¿Se da cuenta? Que son haraganes, que les gusta estar involucrados en drogas y en cosas malas.
Entonces, de alguna manera, eso viene siendo un estereotipo donde muchas veces esto se va transmitiendo de boca en boca, de generación en generación, y entonces se dice, uy, cuidado con estos morenos, porque a ellos les gusta robar, les gusta droga, les estar involucrado en esto y lo malo. Un estereotipo es eso, señala algo de una persona o de un grupo de personas, pero al mismo tiempo las generaliza y muchas veces ofrece algo de verdad en esta oración o en esto que se está mencionando, pero al mismo tiempo está distorsionando lo que es la realidad misma, porque usted y yo sabemos que no todos los morenos les gusta robar o les gusta portarse mal. Amén. Hay personas morenas dentro de la raza morena que son muy buenas personas, son ejemplares. Entonces, pero el estereotipo dice, es moreno y ya como que si en su frente anduviera, soy ladrón, soy mañoso, soy drogo, soy alcohólico, cuídate de mí. Entonces, eso es un estereotipo. Estoy dando ejemplo para que podamos comprender qué es un estereotipo como tal. Entonces, muchas veces podemos ir por la calle y sabemos que cuando nos metemos a un barrio donde predomina mayormente personas de la raza negra, pues andamos como inquietos, como intranquilos, porque ya sentimos que nos ponen una pistola, un cuchillo o algo, que cualquier cosa nos va a pasar. Pero de alguna manera, porque nos han sido enseñados ciertas cosas, ciertas estereotipos acerca de estas personas, y realmente dentro de ese grupo de personas hay buenas personas, hay personas ejemplares, hay hombres y mujeres que sirven a Dios, que han venido a los pies del Señor Jesucristo, han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, han sido llenos con el Espíritu Santo de Dios. Muchos de ellos hasta son pastores, líderes, hombres y mujeres ejemplares, pero lamentablemente muchas veces nos dejamos llevar por lo que dice la gente o por los estereotipos. Moreno, ya sabemos, es malo. Eso es lo que está diciendo los estereotipos. Otro ejemplo, déjame mencionarte otro ejemplo para que podamos irnos entendiendo en esta mañana. ¿Cuántos me están entendiendo ya? Porque yo creo que al principio estaba hablando en lengua acá, otro idioma. Entonces es importante que entendamos de qué estamos hablando. Número 2, existe muchas veces el concepto de que las mujeres rubias son tontas o no son sabias. Ese es un estereotipo. Muchas veces existe ese comentario en el mundo cotidiano que nosotros vivimos, donde se maneja, no, es rubia, no es tan inteligente, le falta para el peso. Entonces nos damos cuenta de que ya eso lo escuchó, lo dijo una persona, y a esa se lo transmitió, y la otra realmente ni siquiera se ha cerciorado si eso es verdad o es mentira, y ahora viene y lo repite como el lorito, repitiendo de boca en boca, y toda la rubia, y miran una muchacha rubia, ya no, esa es tonta. Es bonita, es agraciada, pero no es inteligente. Entonces se da cuenta cómo los estereotipos de alguna manera vienen a dañar el concepto que nosotros tenemos de todos los que nos rodean, y de alguna manera están expresando cosas que se manejan de boca en boca, pero en el fondo no es la realidad totalmente. Nosotros sabemos que hay personas rubias y como de cualquier otra clase, sea pelo negro o cualquier otro color de cabello, que muchas veces le falta algunas cosas, pero no por eso vamos a generalizar, porque de eso trata el estereotipo, que generaliza. Tal vez alguien tuvo un encuentro no tan bueno con una persona de esa manera y ahora generaliza con todo. Alguien tuvo un problema con un moreno y ahora todos los morenos son malos. Alguien tuvo un problema con una mujer o una mujer le pagó mal, ahora todas las mujeres son malas. Alguien tuvo un problema con un hombre le falló a una mujer, le fue infiel, le puso los cuernos, como le querramos llamar, y ahora todos los hombres son malos. ¿Me estoy dando a entender? Estamos hablando de los estereotipos, cosas que se han mantenido allí y están todavía en nuestro ambiente. Número 3, quiero presentarte otro ejemplo. Estamos hablando de estereotipos negativos. Diga conmigo, estereotipos negativos. Amén. Número 3.
El siguiente ejemplo, creer que todos los pastores son ladrones. Amén, ¿usted lo ha escuchado? Amén, amén. Amén. Ese es un estereotipo, creer que todos los ladrones, todos los pastores son ladrones. Ya iba a decir, todos los ladrones son pastores. Aleluya, paz de Cristo, aleluya. Creer que todos los pastores son ladrones, que solo buscan el dinero de las personas y que son o que tienen una doble moral. Entonces muchas veces la gente allá anda boca en boca. No, cuidado si vas a la iglesia. Ese pastor te va a pasar la navajita ahí, te va a pasar la balanza, te va a decir, vaya cayendo con la ofrenda, cayendo con los diezmos, y venda su casa, venda su carro y traiga toda esa plata y démela a mí. Y la gente lo cree. La gente dice, uy, cuidadito, estoy yendo a una iglesia. ¿A cuál iglesia está? Ah, cuidadito. Pon atención, put attention. Cuídate, porque ahí solo tu dinero quiere. Mira cómo te cuesta trabajar, cómo sudas y esto, cómo te costó ganar el dinero para írselo a dejar todo el dinero al pastor. Si es ladrón, míralo, qué carrazo que anda, hasta avión tiene, mira, tiene casa y que esto y que lo otro y solo de viaje y no sé qué. Y entonces vemos que hay situaciones que se han dado en la vida y por un mal ejemplo de uno o dos, ahora todos los pastores somos ladrones. Eso es un estereotipo negativo. Y las personas muchas veces cuando ya asisten a la iglesia vienen como con un escudo. Con un escudo porque ya se informó antes. Alguien se acercó y le dijo, no, vas a ir a la iglesia, cuidadito, porque ese pastor solamente quiere tu dinero. Entonces vemos que ahora formamos o nos afecta de una manera tal que nosotros ya no queremos adorar en espíritu y en verdad al Señor. Ya no queremos acercarnos con toda confianza porque hay algo que pesa sobre nuestro hombro y no estamos entregando nuestra vida al Señor como realmente Él se lo merece. Quiero darte otro ejemplo para que podamos seguir comprendiendo acerca de qué tratan los estereotipos. Ahora, el otro ejemplo dice creer que las mujeres son débiles y que no sirven para nada. Ese es un estereotipo también, hermanos, donde muchas veces hay personas, hombres, inclusive mujeres mismas, que creen que las mujeres son débiles y que no sirven para nada. Y por eso vemos muchas veces machismo, maltrato en todo sentido, físico, verbal, en todo sentido acerca o respecto de las mujeres. No se les toma en cuenta por muchas cosas porque sencillamente hay un estereotipo que de alguna manera está denigrando la vida de una mujer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siguiente ejemplo, creer que todos los hombres son machistas. Amén. Hay muchas personas, muchas mujeres que creen que todos los hombres son machistas. Tal vez le fue mal con una relación que tuvo en el pasado y ahora cree que su nueva pareja es exactamente igual o peor que lo que tenía. Y no solamente él, todos los hombres son machistas, cuando usted y yo sabemos que no todos los hombres son machistas. Hay hombres buenos, hay hombres humildes, hay hombres que alaban y glorifican el nombre del Señor Jesucristo. Hay hombres que se sujetan y se ponen bajo la cobertura de nuestro Dios. Pero muchas veces estamos prestando más atención a lo que se dice afuera, más que a lo que dice la palabra de Dios, o mejor dicho aún, más a lo que nosotros estamos viviendo cada uno de nuestros hogares, en nuestras casas. Ahora es importante que una mujer debe de alguna manera hacer a un lado, alguien que ha pensado así, debe hacer a un lado ese concepto y comenzar a amar a quien tiene como esposo, como pareja, de tal manera que pueda entregarlo todo y de esa manera experimentar el gozo, la paz, la tranquilidad, la confianza que nuestro Dios provee para cada uno de nosotros. Ahora, es importante que nosotros estoy presentando estos ejemplos. Hay muchísimos más que pudiera continuar presentando, pero los estoy presentando para que podamos tomar en cuenta que no todo lo que escuchamos afuera es verdad.
No todo lo que sale por la internet es verdad. No todo lo que sale por el Facebook es verdad. No todo lo que sale por TikTok es verdad. No todo lo que sale por Snapchat o YouTube es verdad. No todo, hermano. Hay muchísimas cosas que realmente no tienen nada de cierto. Ahora, déjame mencionarte algunos estereotipos positivos. Como dije hace un momento, hay negativos y hay positivos, y la lista de los negativos es enorme. No acabamos esta mañana. Ahora hablemos un poco acerca de los estereotipos positivos. Dice el primer ejemplo: creer que a todos los mexicanos les gusta el picante. Lo cual, eso no es cierto. Yo tengo amigos, hermanos en Cristo, que son del país de México y no les gusta el picante para nada. Entonces, pero muchas veces la gente dice: ¿de dónde es usted? De México. Usted le encanta el picante. ¿Cómo sabe? Porque dicen que a todos los mexicanos les gusta el picante. Y harta salsa picante y cosas así. No a todos les gusta el picante. Me estoy dando a entender. Los estereotipos muchas veces nos presentan parte de una realidad, de una persona o de un grupo o de una sociedad, pero no significa que todo eso es cierto. Siguiente ejemplo: creer que todos los latinos somos bien trabajadores. Eso no es del todo cierto, hermanos. Aleluya. Yo conozco, hermanos, personas latinos que son un poco ajenos al trabajo. Amén. Yo sé que esto no está tan bien, pero no se escucha tan bien, pero es la verdad. Muchas veces creemos: si es latino, ese es chambeador, ese le echa ganas, eche aquí. Hermanos, siempre hay una regla a la excepción. Es decir, hermano, yo conozco personas latinos, y no voy a mencionar países, pero hermanos, no les gusta el trabajo. No les gusta trabajar. Entonces vemos y nos damos cuenta que los estereotipos muchas veces no son del todo ciertos. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, no todos los latinos les gusta trabajar. Hay quienes que les gusta estar cómodos en su casita. Entonces, hay muchos ejemplos más, pero dejemos esto por un lado, para que te estoy mostrando ejemplos para que podamos entender. Y tal vez alguien estará diciendo: pastor, pero ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Diga conmigo: ¿qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver eso. Dígalo, sin pena, sin vergüenza. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, tiene que ver mucho en el sentido que dentro de nosotros, diga conmigo, nosotros, hay tantos pensamientos, costumbres, figuras, prototipos, creencias que ya están preestablecidas en nuestra vida, sea que nos la enseñaron nuestros padres, el abuelito, la abuelita, la persona que nos crió y nos inculcó tantas cosas, que muchas veces esas cosas de alguna manera nos están señalando y nos han marcado de por vida, creyendo que todo eso es así. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo, nos damos cuenta que estábamos lejos de la realidad. Muchos de estos estereotipos, figuras, creencias que están en nosotros están tan arraigados o enraizados en nuestra vida, que muchas veces cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, y ahora el Señor quiere empezar a cambiar y transformar nuestra vida, comenzar a hacer de nosotros una nueva criatura, muchas veces esas cosas están tan metidas en nosotros que no las queremos soltar, porque en nosotros ya está como una base previamente establecida o visión de lo que debería de ser, y viene Cristo y quiere cambiar y transformar nuestra vida, pero nosotros sencillamente no queremos abandonar esa vida. No lo queremos alejar, no nos queremos abandonar, porque sencillamente nosotros estamos cómodos o acomodados a ese tipo de pensamiento, a ese tipo de vida. Y ahora viene el Señor y dice: hijo mío, te quiero cambiar, hija mía, te quiero transformar. Pero en esa persona está el pensamiento: yo estoy bien así.
Yo no quiero cambiar, yo quiero seguir siendo de la misma persona. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, el verso 2 de lo que acabamos de leer hace un momento. En Colosenses capítulo 3, el verso 2. Aleluya. Cuando usted lo tenga me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, el verso 2, la escritura dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando usted y yo comenzamos a poner la mirada en las cosas de la tierra, entonces de alguna manera estamos haciendo uso de los estereotipos, en donde creemos que todo lo que estamos haciendo está bien, y cuando venimos realmente a los pies de Cristo no lo queremos dejar, no lo queremos abandonar, porque sencillamente nosotros nos sentimos confortables con ello. Pero el Señor dice en su palabra que nosotros tenemos que mirarlo a Él y nadie más que a Él. A Él es que usted y yo tenemos que mirar. Cuando comenzamos a ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Señor comienza a quitar esa venda que hay en nuestros ojos, abrir nuestro entendimiento para que comencemos a comprender la Escritura y darnos cuenta que todo lo que nos habían contado en esta tierra no es del todo cierta, que la mayor parte de las cosas que miramos, que escuchamos, que vivimos en esta tierra son cosas que son mentiras y que no nos conducen a nada bueno. Pero esta mañana hay poder en el nombre de Jesús, porque yo creo que tú y yo debemos mirar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo a Él tenemos que mirarlo, solo a Él tenemos que acudir. Nuestro estereotipo debe ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque de Él viene la verdad, de Él viene la luz. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. De modo que usted y yo en Jesucristo estamos más que seguros. Amén. Aleluya. Sabe que hemos vivido tanto en esta tierra que muchas veces hay cosas que están bien impregnadas en nuestra vida y no las queremos soltar, no queremos cambiar, no las queremos abandonar. Muchas veces podemos encontrar personas que son víctimas del miedo, donde se sienten temerosas, miedosas por absolutamente todo. Otras personas dependiendo de algún tipo de droga o cualquier otra cosa, porque en el medio ambiente o en el lugar donde viven, las amistades, las personas que le rodean le han dicho: tómate esto y te vas a sentir mejor, haz esto y te vas a sentir mejor, ve a tal lugar y allí vas a experimentar algo. Pero déjame decirte que todo eso solamente vendría a ser como una habladuría, porque la verdad de todo esto es que usted y yo solamente vamos a encontrar paz, gozo y restauración en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que ofrece esta tierra es vanidad. Todo lo que encontramos en esta tierra sencillamente no puede cubrir las necesidades que usted y yo tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Vaya conmigo a la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Vamos a leer y estamos hablando acerca de los estereotipos, cómo los estereotipos pueden llegar a afectar la vida del pueblo de Dios, la vida de un hombre, de una mujer de Dios. Primero de Samuel, capítulo 17, del verso 1 en adelante. Vamos a estar leyendo algunos versos. Tenga su Biblia a la mano. Vamos a leer esta historia y aprender un poco más de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Primer libro de Samuel, en el capítulo 17, el verso 1 en adelante. Cuando todo lo tengamos, me dice amén. Primer libro de Samuel, capítulo 17, dice la Escritura en el nombre de Jesús. Amén. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se consagraron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín.
También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Verso 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Verso 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Verso 9. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestro siervo. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Verso 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Verso 11 y último. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Escuche esta historia y déjame narrártela un poco acerca de lo que trata esta historia. Nos damos cuenta que estaba Israel enfrentando a la nación enemiga, los filisteos, y ahora de en medio de los filisteos sale un hombre alto que sobrepasaba la altura y se miraba fuerte comparado al resto de los que estaban en ese lugar. Ahora ese hombre está desafiando al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Y note que cuando este hombre está desafiando, pues de alguna manera su apariencia se mira fuerte, se mira que no es normal, que nadie lo puede enfrentar. Y nos damos cuenta que el pueblo de Israel estaba temblando de miedo. La nación de Israel no se hallaban o no se consideraban capaces de poder enfrentar a este hombre llamado Goliat. Su estereotipo acerca de Goliat es que era tan alto, tan fuerte, que era imposible poder derrotarlo, era imposible poder vencerlo. Por lo tanto, estaban temblando de miedo y a lo mejor muchos hasta ya se habían retirado para sus casas. Estamos hablando de los estereotipos, de la percepción que podemos tener de las cosas que están afuera, de las personas que están afuera, de las situaciones que están afuera. Oh, mi hermano, podemos entender en esta mañana que la visión que tenía el pueblo de Israel, los escuadrones de Israel, ahí estaba el gran rey Saúl, el primer rey de Israel, pero la visión que ellos tenían acerca de este hombre llamado Goliat era distorsionada. Y por lo tanto no podían ver la realidad, no podían ver que ellos no estaban solos, sino que el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Pero su estereotipo acerca de Goliat era que no lo podían derrotar. Y quiero detenerme un poco en eso, porque muchas veces así nos pasa a nosotros. Vienen situaciones, enfermedades, problemas, a veces nos quedamos sin trabajo, a veces vino una enfermedad que nos sorprendió y tantas cosas que nos pasan, y muchas veces nuestra percepción acerca de estas cosas es tan mala, es tan grande, es tan difícil que no sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a resolver, no sé cómo voy a poder hacer para pagar esto o pagar lo otro, y allí nos quedamos atascados. Se nos olvida que
quien está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Se nos olvida que aquel que está con nosotros prometió estar todos los días hasta el fin del mundo. Se nos olvida que aquel que está con nosotros, su ángel acampa alrededor nuestro, nos defiende. Aleluya. Se nos olvida que aquel que está con nosotros va como poderoso gigante delante de nosotros, abriendo camino. Se nos olvida que aquel que está con nosotros es el Todopoderoso. Se nos olvida que el que está con nosotros es aquel que dijo: hágase la luz, y la luz se hizo inmediatamente. Se nos olvida que está con nosotros el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se nos olvida el que está con nosotros, aquel que ha dicho: si hubieres pecado, si hubieres cometido pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Se nos olvida que estando Él con nosotros lo tenemos todo. El pueblo de Israel estaba temblando. Más de alguno hasta se ha de haber orinado, no, y empezaron a hablar entre ellos: no, yo no tengo valor de enfrentarme a ese hombre. Es que míralo, ya lo viste, es gigante ese hombre, es alto, ¿cómo lo voy a enfrentar? Y empezaron a hablar. Usted sabe, la gente cuando empieza a comunicarse somos tremendos, pero para las noticias malas, para las cosas malas. Porque ninguno de ellos se atrevía a hablar una palabra positiva, una palabra de aliento. El mismo rey Saúl sentado a lo mejor allí, ¿cómo le hago? Tratando de discutir con las personas que le asesoraban. Vaya, ¿a quién se anima? Y a lo mejor todos: no, yo no voy. Es que ese hombre es un monstruo, ese hombre es gigante, ese hombre, mira cómo se le miran esos brazos, esas piernas, mira esa gran lanza que tiene. No lo podemos enfrentar. Ninguno de nosotros, no hay hombre en esta tierra capaz de enfrentarlo. Y ahí estaban, enfrascados, con miedo, con temor. Y el gigante salía, de vez en cuando salía: vaya, denme un hombre. Y todos ahí, me imagino los hombres: hoy no me creo tan hombre, hoy creo que paso. Y el otro paso: no, yo también paso. Y nadie se atrevía a enfrentar a Goliat. Deme un hombre, decía Goliat, que se enfrente conmigo, que pelee conmigo. Y si él es capaz de vencerme y derrotarlo, entonces nosotros y los filisteos y yo vamos a ser su sirviente. Pero si yo derroto a ese hombre, entonces todos ustedes van a ser nuestros sirvientes. Y ahí está el pueblo de Israel, con miedo. Sabes, amado hermano, que muchas veces las situaciones, las circunstancias de la vida, muchas veces quieren provocar exactamente lo mismo en cada una de nuestras vidas. Que estemos con miedo. Mira esto de la pandemia. Sembró tanto miedo en la humanidad. Estoy hablando del coronavirus. Sembró tanto miedo en la humanidad que la gente no quería salir de su casa. La gente no prefería estar ahí en su casa, aunque pasara sentada o acostada o viendo tele, lo que sea. Pero la gente no quería ni dar la mano ni acercarse a otro, porque había un miedo, un temor. Y aún el pueblo de Dios estábamos en la misma circunstancia. Pero el Señor reprenda a Satanás, el diablo y todas esas cosas. Y darnos cuenta, hermanos, que el que está con nosotros es más poderoso que cualquier enfermedad, que cualquier situación, que cualquier problema que estemos pasando en esta vida. Oh, mi hermano, somos del Señor, vivimos para el Señor, y si morimos también, seguimos siendo del Señor y Salvador Jesucristo. El estereotipo que tenía el pueblo de Israel acerca de un solo hombre, imagínate, un solo hombre, era que no lo podían derrotar. Vino el rey Saúl y dijo: yo le voy a dar mi hija aquí al hombre que es valiente y se enfrente a Goliat y lo mate. Ahí está en la palabra de Dios, usted lo puede leer y completar en casa. Es decir, Saúl ya no hallaba qué hacer. Y la gente: vamos rey, usted es el rey. No, hoy paso, hoy no.
Pero usted es el rey, usted es más alto. Cuando usted revisa la palabra de Dios, se da cuenta que Saúl era más alto que todas las personas que habitaban en ese entonces. Era más alto, sobresalía. Pero en ese momento dice, no, ¿sabe qué? Alguien me imagino que le dijo, rey Saúl, ¿por qué no ofrece algo? Y tal vez él dijo, ofrezco plata, ofrezco oro, ofrezco esto. Y la gente, no, gracias, machete, estate en tu casa, no me muevo, aquí me quedo. No, ese hombre es tan alto, tan gigante, que yo no voy a dar mi vida porque me va a matar, me va a desgarrar. Ese hombre va a ser picadillo mi vida. Entonces nos damos cuenta que a lo mejor alguien le dijo, rey Saúl, ¿y por qué no ofreces tu hija? Ya que muchos hombres dicen que tu hija es bonita y todo, tal vez así se inspira, usted sabe. Muchas veces los hombres hacen muchas cosas por una mujer y ni aún así nadie se animó. Dijeron, qué bonita tu hija, Saúl, pero la verdad que no paso, mejor me quedo quieto. Es más, me voy a quedar eunuco para el Señor, pero no voy a hacer otra cosa más que esperar. Oh, hermano, nos damos cuenta que el pueblo estaba temblando de miedo. La visión, diga conmigo la visión. El estereotipo que ellos tenían acerca de un solo hombre era tan terrible, tan mala, tanto que dice la palabra de Dios que ellos mismos se consideraban a sí mismos como animalitos, chiquititos. Se consideraban tan insignificantes a la par de este hombre. Este sí era hombre y ellos no eran hombres. Ellos se consideraban tan chiquititos porque su visión, su concepto estaba tan dañado, su vida como tal, pues su autoestima, quiero decir, estaba tan por el suelo que ellos no se consideraban capaces de enfrentar a este hombre. Vuelvo y repito, cuando estamos en una situación así, hermano, a Satanás, el diablo, le encanta que nosotros estemos en una situación así, porque es allí donde muchas veces posiblemente comenzaremos a dudar de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero usted y yo no somos de los que dudamos, usted y yo no somos de los que retrocedemos, usted y yo somos de los que tenemos fe para preservar nuestras almas y esperar en el Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que esperaron pacientemente en el Señor. Y esperar pacientemente en el Señor no es fácil, porque uno quiere las cosas demasiado rápidas. Uno quiere ahora, entregué mi vida, hoy me bauticé, el Señor me llenó con su Espíritu y ya queremos que el Señor nos pase al cielo de una sola vez. No, necesitamos tener paciencia, necesitamos llenarnos de paciencia. Hay ejemplos en la palabra de Dios donde podemos hablar de Pedro, de Juan, de Jacobo, del mismo Pablo. Oh, hermano, cómo estos hombres pasaron tantas circunstancias terribles, pero aún en medio de esas cosas se mantenían firmes, mirando al autor y Salvador Jesucristo, mirando al autor y consumador de la fe. Por eso comenzamos en esta mañana con ese texto diciendo, mirad para arriba, donde está el Señor sentado en el trono. Oh, mi hermano, es que si usted y yo estamos mirando al Señor Jesucristo, venga lo que venga, no nos va a detener, no nos va a parar, porque estamos amparados en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Santo Jesús. ¿Cuántas veces usted se ha sentido que está solo? Amén. ¿Cuántas veces usted se ha sentido que está sola? Que el problema llegó y usted dice, cuando más ganas tengo de buscar de Dios, cuando más quiero leer la palabra de Dios, cuando más quiero orar, cuando más quiero asistir a la iglesia, me sale esta situación. Porque así trabaja el enemigo.
Cuando tú y yo estamos animados, cuando tú y yo estamos contentos, que queremos buscar del Señor, allí el enemigo va a llegar para probar tu fe, para probar nuestra fe, para ver si realmente hemos tomado esa decisión. Por eso estaba mencionando hace algunas semanas atrás acerca de este ayuno que vamos a estar teniendo. Hay cosas que van a estar surgiendo y yo ya las estoy experimentando, pero nada de eso me va a detener de llevar a cabo la tarea que el Señor nos ha encomendado. Oh mi hermano, mi hermana, déjame decirte que tú y yo tenemos la bendición de parte de nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Estamos bajo una cobertura. El Señor lo explica de otra manera. Hemos sido lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y si hemos sido lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, ¿quién contra nosotros? ¿Te recuerdas en el tiempo antiguo cuando el Señor dijo al pueblo de Israel: agarra un hisopo y empieza a poner sangre en los dinteles y en las puertas de la casa, y cuando pase el ángel de la muerte y el ángel de la muerte mire la sangre que está sobre los postes y los dinteles de la casa, va a pasar de largo y no los dañará, no les hará daño? Oh hermano, cuando el enemigo quiere hacer cosas en nuestra vida, mira la sangre que fue derramada en nuestra vida, mira la sangre del Señor Jesucristo que ha sido invocada sobre nuestra vida, y muchas veces va a pasar de largo. Amén, amén, así es. Porque hay una cobertura en nosotros. Diga conmigo: yo tengo una cobertura de Dios. Dígalo con fe: yo tengo una cobertura de Dios sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi matrimonio, sobre los míos. Hay una cobertura de parte de Dios. El pueblo de Israel estaba, como decimos en mi tierra, encuchumbado. Es decir, estaban allí paniqueados, también decimos la palabra allá en mi país. Estaban que ya no podían más. Me imagino que estaba: rey Saúl, vámonos para la casa, mejor rindámonos de una sola vez. ¿Para qué vamos a estar? Nadie de nosotros se anima. Mejor rindámonos. Como muchas veces cuando tal vez nos proponemos hacer cosas para el Señor, sea orar o evangelizar o cualquier cosa, que muchas veces uno espera que todos estén involucrados, pero de repente no sale nadie, y entonces viene la vocecita y dice: ¿te das cuenta? No estás haciendo nada bueno. Pero nosotros en el nombre de Jesús nos paramos y seguimos firmes, esperando y confiando en el Señor, aunque el cielo y la tierra sean pasados o pasen, hermanos. Nosotros seguimos esperando y confiando en la palabra de nuestro Dios, porque nuestro Dios está con nosotros. Oh hermanos, Él te ha llamado. Si tú estás en esta mañana aquí, no es casualidad o coincidencia, es que el Señor te ha traído a este lugar a escuchar palabras de Dios. ¿Sabe qué es la iglesia? Que muchas veces se nos olvida a nosotros. La iglesia, te voy a poner un ejemplo sencillo para que lo puedas comprender, como estos autos de la marca Tesla, que tienes que recargar la batería. Tú los andas usando por mucho tiempo y cuando la batería se te ha recargado, tienes que buscar un lugar donde lo puedas recargar. Ahora están poniendo de esos lugares para recargarlo en gasolineras, en los centros comerciales o en tu casa. Puedes instalar ese sistema, pero necesita esa recarga urgentemente, porque si no, el carro deja de funcionar. La iglesia del Señor Jesucristo, este lugar de oración, es exactamente lo mismo, donde tú y yo podemos venir y recobrar fuerzas en el nombre del Señor Jesucristo, donde tú y yo podemos escuchar la voz de Dios y recibir la dirección, la guianza para cada una de nuestras vidas, en donde tú y yo podemos escuchar lo que Dios tiene para nosotros, porque en este lugar se abren las ventanas de los cielos y Dios empieza a hablar, Dios empieza a ministrar, Dios empieza a cambiar y a transformar nuestras vidas, a esperar en Él pacientemente. Oh, aleluya, el Señor está aquí, iglesia, el Señor está con nosotros. No te desanimes, no te desalientes, continúa hacia adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, Jesús. Aleluya.
cuando todo parecía perdido en el pueblo de Israel, aparece un joven llamado David. Cuando todo aparentemente estaba perdido, aparece un joven llamado David. Flaquito, muchacho, inexperto ante la vista de todos aquellos hombres que estaban preparados para las batallas, para librar batallas. Inexperto porque no podía ni siquiera usar una espada y mucho menos un escudo. Y vamos a la palabra de Dios para que lo podamos leer. Ahí mismo en el primer libro de Samuel, capítulo 17, el verso 31 en adelante, para que podamos escuchar un poco más acerca de este joven llamado David. Saúl ya estaba pensando en rendirse, o como decimos en buen castellano, estaba ya a punto de tirar la toalla. ¿Te ha pasado que a veces está a punto de decir, ya no quiero seguir, ya no voy a ir a la iglesia? ¿Para qué? Ya lo intenté, probé por un lado, por otro, pero no me sale. Entre más quiero buscar del Señor, parece que siempre me va mal. No sé si te ha pasado a ti, pero mira lo que dice la palabra de Dios. Primero de Samuel, capítulo 17, el verso 31 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Dice la escritura: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Verso 32. Y dijo David a Saúl: no desmaya el corazón de ninguno a causa de él, es decir, a causa de Goliat. Un niño, un joven, un muchacho, un adolescente le está dando cátedra de consejo al gran rey Saúl y a todo el pueblo de Israel. Dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aleluya. Verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú, oiga la negatividad, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Aleluya. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Y hay un salmo que habla todo esto, David: él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y el Señor esté contigo. Verso 38. Y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que había traído, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al
al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Verso 51 y último: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él mismo, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Gloria sea al nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Cuando todo el pueblo estaba encuevado, aparece un muchacho que iba por cierto, no es que iba a la batalla o a la guerra, sino que pasaba a dejarles el lonchecito a sus hermanos. Les iba a dejar el lonchecito para que comieran, para que estuvieran fuertes. Y allí David escucha que hay un hombre, un paladín, un gigante, que está amenazando al pueblo de Israel. Y comienza David a preguntar: ¿y este quién es? Dice: no, ese es un gigante y nos va a matar, y ninguno de nosotros sea capaz. Porque todos tenían un estereotipo acerca de ese hombre, que no lo podían enfrentar. Pero David tenía su mirada puesta en el Señor. Y David no miró ni la altura, ni lo fuerte, ni las armas de guerra que podía tener ese hombre. Él solamente vio arriba al cielo, y se dio cuenta que quien está en el cielo es mucho más grande que cualquier cosa que hay en esta tierra. Aleluya. Y vemos que David inmediatamente comienza a hacer los preparativos para enfrentar a ese filisteo. Ni siquiera estaba interesado en la hija del rey Saúl, o en la plata, o en nada de eso. Él lo único que quería era que el nombre del Señor fuera alabado, fuera reconocido, que solo Él es grande y que solo Él es quien nos da la victoria. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y vemos que inmediatamente agarra unas piedritas y las pone allí listas en su saquito y todo eso, y se va. Y cuando va a enfrentar a este hombre, a este paladín, agarra una piedra, la lanza con su honda, y esa piedra queda incrustada en la frente de este gigante. Pierde el equilibrio, decimos en mi tierra, polongón, se va al suelo, cae ahí. Y cuando está en el suelo, corre David con la misma espada del hombre, porque ni siquiera la había sacado desenvainado, la saca la misma espada, y con esa misma espada le corta la cabeza a ese paladín. Cuando el resto de los filisteos vieron que su paladín, que su gigante había muerto, patitas pa' que te quiero, salieron huyendo de ese lugar, porque sabía que les había llegado la hora de su derrota. Oh hermano, cuando tú y yo tenemos puesta nuestra mirada en el Señor Jesucristo, no importa lo que Satanás, el diablo, quiera levantar en contra tuya o de tu familia,
vida, tú lo vas a derrotar en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Hechos 4:12 dice: porque no hay otro nombre, en ningún otro nombre hay salvación como lo es en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, amén, así es. Sabes, amado hermano, que muchas veces así pasa con nuestra vida. Estamos llenos de estereotipos negativos, creyendo cosas equivocadas. Muchas veces hay personas que no le entregan su vida al Señor porque piensan de esta manera y dicen: yo soy tan malo, soy tan pecador, soy tan sucio, Dios no me puede perdonar. Jesús no me puede restaurar, Jesús no me puede bendecir, Jesús no me puede llenar con su Espíritu Santo, porque yo soy tan imperfecto, yo soy tan malo. Es más, yo ni siquiera puedo abandonar los vicios, ni siquiera puedo abandonar las drogas, ni siquiera puedo abandonar todas esas cosas. Así soy yo, así eran mis padres, así era mi abuelo, así era mi tatarabuelo, y ahí están enfrascados en ese pensamiento, un estereotipo negativo, y no pueden salir de allí, no permiten que el Señor les cambie. Otros tal vez diciendo: yo no puedo ser un buen cristiano porque yo soy débil, soy un pecador, estoy lleno de defectos. Otros dirán: yo no puedo servir al Señor porque lo he intentado tantas veces, pero he fracasado siempre. Otro dirá: ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a intentar si todo me sale mal? Pero déjame decirte en esta mañana, si alguna vez esa palabra o ese pensamiento han cruzado por tu mente, en esta mañana lo reprendemos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, porque Él te ha llamado, Él te ha llamado. Así como tú estás, preséntate delante de la presencia del Señor. Amén, amén. Y Él te va a comenzar a transformar. Él te va a comenzar a cambiar. Hay personas que quieren cambiar por su propio medio o fuerza, pero no se puede. El Señor te quiere así como tú estás en este momento para cambiarte y transformarte. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, el verso 2. Aleluya. Carta a los Hebreos en el capítulo 12, el verso 2. Aleluya. Cuando usted lo tenga, me dice: gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, el verso 2. La escritura nos dice en Hebreos capítulo 12, el verso 2. Cuando usted lo tenga, me dice: gloria a Dios. Dice la escritura: puestos los ojos en Jesús. Lo voy a repetir: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice este texto: puesto los ojos en Jesús. No en una situación, no en una enfermedad, no en un problema, no en el trabajo, no en esto ni en lo otro, sino en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Filipenses capítulo 1, el verso 6. Aleluya, gloria sea al nombre de Jesús. Filipenses capítulo 1, el verso 6. Aleluya. Filipenses capítulo 1, el verso 6. Cuando usted lo tenga, me dice: aleluya. Filipenses capítulo 1, el verso 6, dice la escritura: en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo hablando a la iglesia, diciéndonos en esta hora: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Póngase en pie en esta mañana. El que comenzó en ti la buena obra será fiel en completarla. Habrá un hermano, una hermana que diga, se ponga su mano en el corazón en esta mañana y diga: el que comenzó en mí la buena obra será fiel en completarla.
Tú y yo estamos en este proceso. Tú y yo estamos en este camino. El que te llamó se llama Jesús. Vamos a hacer a un lado cualquier estereotipo que hayamos aprendido o que nos hayan enseñado en nuestra casa o allá afuera con las amistades. Y vamos a comenzar a decir: Jesús, yo quiero que tú seas mi estereotipo, porque tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida. Oh hermano, déjame decirte que para que algo sea perfecto hay que moldearlo muchísimas veces. Voy a repetirlo. Para que algo sea perfecto, en este caso para que alguien, un hombre, una mujer de Dios, alcance la perfección, vas a tener que ser moldeado muchas veces por nuestro Dios. O como dice el viejo y conocido refrán: echando a perder se aprende. Hay que persistir, hermanos, porque tú y yo estamos en las manos del Señor. En el capítulo 18 del libro de Jeremías hay una historia. Ya no la vamos a leer por cuestión de tiempo, pero me gustaría que la continúes leyendo en tu casa. Esta historia habla acerca de un hombre que se dedicaba a la alfarería, es decir, de un alfarero. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, pasa por el taller, por la casa del alfarero. Y Jeremías obedientemente fue al lugar donde el alfarero tenía su taller. Y Jeremías estaba viendo que el alfarero estaba tratando de hacer algo con la arcilla, con el barro. Y se dio cuenta Jeremías que lo que estaba haciendo ese hombre, el alfarero, se le echó a perder. Pero él es un alfarero. Él conoce el barro, él conoce la arcilla, sabe cómo trabajarla, sabe que si se le echó a perder, sabe que si no salió bien, la puede deshacer y volverla a hacer. Y si en el intento de volver a hacerla nuevamente puede pasar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, las veces que sea necesario, pero él con su sabio conocimiento puede agarrarla, deshacerla y moldearla como él quiere. Cuando el profeta Jeremías está viendo esto, escucha la voz de Dios que le dice: Jeremías, ¿te das cuenta cómo el alfarero hace con el barro? ¿Te das cuenta? Y le dice el Señor a Jeremías: ¿que acaso no podré hacer yo lo mismo con ustedes, oh pueblo de Israel? El Señor nos dice en esta mañana, iglesia: ¿será que yo no puedo hacer lo mismo contigo, hermana, hermano, pueblo de Dios que viven en Cluj, en Belgley, en todos esos alrededores? ¿Será que yo no puedo cambiar y transformar tu vida? ¿Será que yo no puedo moldear? ¿Será que yo no lo puedo hacer? Y el Señor le dijo a Jeremías: así como ese alfarero lo deshizo y lo volvió a hacer, así puedo hacer yo con cada uno de ustedes. No importa los estereotipos, visiones, creencias que puedan haber o estar arraigados en nuestra vida. No importa lo que te hayan dicho acerca de los pastores de las congregaciones o de los hermanos o líderes de la iglesia. No importa lo que te pudieron haber dicho. Ahora miremos al Señor. Puesto los ojos en Jesús, te animo en esta hora, mi hermano, mi hermana, que comencemos a mirar solo a Jesús. Solo a Jesús. Solo a Jesús. Que comencemos a rendirnos solo ante Jesús, porque de Él vamos a recibir todo lo que tú y yo necesitamos.
El pueblo de Israel estaba sucumbido en el miedo, en la incertidumbre, en la zozobra. Pero apareció un muchacho llamado David, conforme al corazón de Dios, y dijo: este día el nombre del Señor va a ser glorificado. Este día los filisteos conocerán que Israel no está solo, que hay un Dios todopoderoso. Como cuando Elías clamó frente a aquellos 450 profetas falsos de Baal y dijo: este día Acab y todas las personas de Israel conocerán que hay un Dios en los cielos, conocerán al autor, conocerán al fiel y verdadero. En esta mañana el Señor está confirmando esta palabra que ha puesto en la boca de tu servidor. Allí donde tú estás, habla con el Señor, habla con el Señor. Tal vez tú tienes un concepto, un estereotipo de la vida o del pueblo de Dios, de los caminos del Señor. Pero en esta hora yo te digo, en el nombre de Jesús, vamos a mirar a Jesús. Vamos a hacer a un lado todas esas cosas. Vamos a hacer a un lado lo que te dijo el vecino, el amigo, el compañero de trabajo. No importa lo que te haya dicho. Vamos a hacerlo a un lado y vamos a creer. Vamos a confiar en el Señor Jesús. Vamos a decir: Jesús, yo rindo mi vida a ti. Yo entrego mi vida a ti. Señor, yo me arrepiento de mi maldad. Yo me arrepiento de mi pecado. La gente allá afuera está diciendo: levanta tu mano y con eso es más que suficiente. Yo te digo, te han mentido. El Señor declara en su palabra que necesitamos arrepentirnos de cada uno de nuestros pecados y ser bautizados en el glorioso nombre del Señor Jesús para el perdón de los mismos pecados y buscar la llenura del Espíritu Santo que tiene el Señor para nosotros. Clama al Señor, acércate al Señor, ríndete al Señor en esta hora. Rindámonos al Señor.